Au. Tunte ya hay internet. Pero pues sale lo mismo. El manejo, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Hola, no te escuchas, Sandra. Listo. Muy buenas tardes a todas y a todos. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Seminario Permanente de Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a las actividades del coloquio de primavera, Innovar, Crear, Imaginar Nuevos Horizontes de la Práctica y del Conocimiento. En la mesa del día de hoy, el derecho al cuidado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre la innovación educativa y los derechos emergentes, tendremos la oportunidad de innovar desde el ámbito educativo y pedagógico. Les saluda con gusto Sandra Espinosa, coordinadora del Seminario Permanente de Derechos Humanos. Fungiré como moderadora, por lo que me permito informarles que podrán realizar sus preguntas en el chat de Zoom para desahogarlas al final de nuestra mesa, así como en este momento les comparto la liga de registro para sus constancias. En primer lugar, queremos agradecerles a nuestras autoridades, el doctor Roberto Carlos Hernández López, jefe de la División SUAYED, desde la cual realiza sus actividades el Seminario de Derechos Humanos. El maestro Alfonso López Reyes, coordinador de Derecho SUA, quien siempre nos ha brindado su apoyo para innovar, crear e imaginar en el seminario. También al director de este proyecto, el doctor Cristian Acosta. Para tal efecto, le cedo la palabra al doctor Cristian para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todas y todos. Como director del Seminario Permanente de Derechos Humanos de la UNAM FES Acatlán, es para mí un gran orgullo y motivo de satisfacción poder compartir con ustedes parte de las actividades que desarrollamos desde este seminario que surgió con una idea hace más de 2 años y medio y que hoy nos permite tener una interacción con organismos nacionales, con diputados locales, con autoridades como la Corte, pero también autoridades interamericanas como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comentarles, como lo harán nuestros expositores el día de hoy, que también hemos avanzado hacia un plano universal con comentarios presentados ante las Naciones Unidas, ante la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos, para que se escuche nuestra voz, para que como UNAM FES Acatlán podamos tener cada vez mayores puertas de participación y que la teoría se vuelva en una acción permanente que les otorgue a ustedes las habilidades necesarias para el desarrollo de sus actividades laborales. Queremos cada vez más ser un referente en materia de derechos humanos, pero también en la innovación educativa, que permita conjugar esta parte teórica y volverla práctica dentro de cada una de nuestras actividades académicas. Agradecemos nuevamente su participación y regreso la palabra a nuestra moderadora del día de hoy. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. El Seminario Permanente de Derechos Humanos, SUAYED, surge en 2021 como una iniciativa para el ejercicio de la libertad académica y la autonomía universitaria, focalizada en los derechos humanos. A través de este, se ha buscado la participación primordial de la comunidad estudiantil, promoviendo acciones de iniciación temprana a la docencia y a la investigación aplicada, que fomentan modelos educativos innovadores que transforman la teoría en acción, dotando de herramientas para la vida a nuestra comunidad estudiantil. Así, a través de la aplicación del modelo del seminario, que incluye actividades de investigación aplicada y colaborativa, hemos logrado incidir directa, pero también indirectamente en las políticas públicas municipales, estatales, nacionales e internacionales. Nuestra mesa en sí misma resulta innovadora, pues nuestros ponentes son compañeras y compañeros que se han formado profesionalmente desde el seminario
y que hoy nos presentarán el modelo de nuestras actividades, así como la incidencia que como facultad nos permitió participar en las audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizadas del 12 al 15 de marzo de 2024 en San José, Costa Rica, para analizar los alcances de un derecho emergente como es el derecho al cuidado. Bajo ese contexto, esta mesa será dividida en 4 participaciones. Primero, conoceremos más del seminario a través de la presentación, el modelo del seminario. Posteriormente, obtendremos una valiosa explicación sobre una de las funciones principales que realiza la Corte Interamericana, con el tema ¿qué son las opiniones consultivas? En tercer lugar, abordaremos las principales discusiones teórico-prácticas que se abordaron en las ya mencionadas audiencias públicas, con el tema el derecho a cuidado en las audiencias de la Corte Interamericana. Finalmente, conjugaremos la innovación educativa con los derechos emergentes a través de la ponencia, el amicus del seminario, transformando la teoría en acción. Sin más preámbulo, daré paso a la primera presentación, leyendo la reseña curricular de Sara Valdespino. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM. Cuenta con experiencia en litigio en materia civil y administrativa, así como en la creación de políticas públicas y proyectos de incidencia con perspectiva de derechos humanos. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos para la incidencia legislativa y es coordinadora en el Seminario Permanente de Derechos Humanos de la FE Zacatlán, SUAYEP, llevando diversas actividades de investigación y docencia, como es la creación de 3 amicus curiae, 2 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otro ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora cedo la palabra a Sara Valdespino para que nos platique cómo funciona el modelo del seminario. Muy amable, Sandy, gracias por presentarme y pues principalmente quiero agradecer a la SOYET por darnos este espacio para explicar qué hacemos dentro del seminario, ¿no? Creo que es una labor que ya explicaste brevemente, pero vamos a ahondar un poquito más con este pasaje que les voy a explicar y agradezco de igual forma la asistencia de todos el día de hoy. Y pues bueno, voy a explicar un poquito de cuál es la labor del seminario dentro de nuestra facultad. ¿Qué es el seminario? Pues bueno, el seminario nace como una iniciativa de estos principios o de este ejercicio de la libertad académica y la autonomía universitaria. Como tal, nosotros advertimos que durante el plan de estudio de la carrera de Derecho solo existe una materia que abarca los derechos humanos. En este sentido, no solo advertimos este tema de una formación limitada en derechos humanos, sino que también hay una falta de espacios para generar investigación jurídica aplicada, así como pocos foros permanentes para un debate activo en materia de derechos humanos. Y en sí estos foros no cuentan con un alcance para que la comunidad estudiantil pueda estar de manera activa. También una de las cosas que nos percatamos es el poco uso de las tecnologías o de los TICs para la labor de investigación jurídica o en sí para una labor jurídica. Esto quiere decir que el seminario como tal surge también de esta necesidad de llevar un poquito más allá la investigación de derechos humanos. Y con ello formamos un modelo o una metodología que nos permite, pues, concatenar estos problemas y solucionarlos de alguna manera. Este modelo se basa en 5 partes, 5 pilares fundamentales, que es el monitoreo y el análisis, también la discusión y la planeación entre los miembros del propio seminario, o como bien explicaba Sandra, del núcleo estudiantil, y con ello una investigación colaborativa. Posteriormente, lo que vamos a nosotros a hacer con esta investigación colaborativa ya es tratar de no solo dejarlo dentro de nuestro foro, ¿no? Lo que buscamos va a ser llevarlo a otro lugar, a donde se necesita esta investigación. Ahí es donde entra esta incidencia institucional en el ámbito interamericano, en el ámbito universal y en el ámbito nacional, como veremos más adelante. Para después, no solo quedarnos en ese punto de llevarlo a otro lado, sino es todo lo que hemos resuelto o todos esos resultados positivos que tenemos, los entregamos mediante la difusión de esta investigación aplicada, mediante cursos, a la misma comunidad de nuestra facultad, sin importar si son de licenciatura, de posgrado, de la carrera de Derecho, de la carrera de RI, Pedagogía,
o si son de sistema escolarizado o SUAYEF. Y pues bueno, para continuar, algo que nos gusta muchísimo de este seminario es que como el evento innovador es que el núcleo o los miembros o el grueso que forma este seminario son los alumnos. Es decir, no hay un académico, no hay un rebote de ideas nada más entre investigadores de la UNAM, se permite al núcleo estudiantil, que es comunidad activa de nuestra facultad, estar en todos estos procesos de investigación, ser parte y sentirse parte de este proyecto. Eso es lo que nos ha permitido, pues más allá de dejar en una investigación, usar también otros nuevos métodos tecnológicos o las famosas TICs para poder desenvolvernos de manera más activa dentro de la investigación. Como podemos ver en esta lámina, pues no solo nos quedamos con buscadores jurídicos, buscamos eficientarlos, buscamos sistematizar la información y que llegue a un alcance mayor. Como ejemplo breve, pues tenemos Notion, tenemos el módulo para los cursos que damos, tenemos Canva para las infografías que buscamos realizar mes con mes para transmitir este conocimiento que realizamos. Y a su vez también sabemos utilizar gestores de información como lo es Mendeley o Notion, también en otra parte, que nos permiten estar, pues, manteniendo la investigación activa día con día. Y pues bueno, como bien les comentaba, el seminario no solo se queda en un foro de discusión, buscamos que esta investigación pase a otros niveles. Este es el ABC del aprendizaje en los casos reales. Y pues bueno, bien comentábamos que la labor del seminario no es solo la investigación, sino ya hemos llegado a otros alcances. Este modelo, que bien les comentaba en un principio, ha permitido bajar a temas de incidencia legislativa, por ejemplo, en presentación de amicus curia, en presentación de comentarios ante la Corte Interamericana. Este modelo me gustaría hacer la advertencia de que no nace como de una idea, es un modelo que ya viene de la manera que tienen los policymakers para incidir. Entonces, esto también nos ha permitido poder jugar con distintos sistemas de protección de derechos humanos, como lo vamos a ver. Y pues bueno, actualmente en el plano interamericano, como veremos a continuación con mis compañeros, es la presentación de amicus curias, en la presentación también de comentarios ante la Corte Interamericana. Ese fue mi primer ejercicio. Y asimismo, en el plano nacional también hemos trabajado. Hemos presentado presupuesto participativo, en el cual una ex miembro de nuestro núcleo estudiantil logró ganar el presupuesto y mejorar su colonia que se encontraba en la delegación Gustavo Madero. También hemos hecho revisiones de iniciativas legislativas con parámetros universales e interamericanos en materia de niñez y cuidados paliativos para el Congreso de Puebla. Y la más reciente, y que es de efectos generales, pues fue la publicación de la NOM 037 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 2023, también conocida como la NOM sobre teletrabajo, en el cual nosotros presentamos comentarios valorando los puntos en derechos humanos que tenía que contener esta NOM para ser eficiente. No solo la investigación que hemos realizado con estos amicus curia o así se queda en un ejercicio de una única vez, no. Siempre buscamos que esa investigación siga teniendo avances, actualizaciones y pueda llegar a más foros. Esto actualmente nos ha permitido tener 4 artículos de publicación, en el cual, pues bueno, 2 fueron en la revista Reencuentro de la UAM, uno respecto a igualdad y no discriminación con interseccionalidad sobre el principio de libertad académica y universidades autónomas, y el otro fue sobre autonomía universitaria y libertad académica en México con parámetros nacionales e interamericanos. Asimismo, hemos logrado también publicar, gracias a estas labores de investigación, otros 2 más, que es el acceso a la información pública en actos administrativos de carácter general para la revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y también otro en una revista de nuestra facultad, que fue el artículo de identidad sexogenérica autopercibida en niños, niñas y adolescentes. Y pues si se dan cuenta, la labor del seminario es viva. Es un seminario vivo que día con día busca que la investigación que se hizo una vez siga actualizándose y que ésta siga llegando al alcance de nuestra propia facultad y también de otros lugares. Eso es lo que más me gusta. Pero gracias a todas estas labores que hemos hecho de investigación, también hemos generado resultados positivos para los mismos miembros del núcleo estudiantil. Es decir, no solo lo que hacemos en el seminario permea como una actividad académica o una actividad estudiantil, va más allá.
nos permite herramientas para la vida profesional, nos permite conocer más alcances de la labor como abogado hoy en día. Y cabe destacar aquí que muchas veces esto se pierde, puesto que los derechos humanos son un eje transversal para el panorama jurídico de nuestro país, pero se dejan muy al margen algunas veces. Retomando todos los resultados positivos que llevamos actualmente en el seminario, tenemos por así, en nuestro primer ejercicio tuvimos un 5º lugar en el concurso de litigio constitucional de la Suprema Corte, nominado el Camino a la Suprema Corte, en el cual, pues bueno, se obtuvo el 5º lugar de 50 universidades del país. También hemos obtenido como premio o reconocimiento a nuestra labor una Gustavo Vaz Prada por servicio social al mejorar la dinámica de la comunidad estudiantil y del debate y la investigación dentro de nuestra sociedad. Como bien les explicaba, no es solo quedarnos en un foro de discusión, es llevar a otros lugares y a otros panoramas todo lo que se puede hacer como estudiante. Asimismo, hemos obtenido becas PAPIMES o proyectos de PAPIMES, lo cual nos ha permitido profundizar en el análisis de derechos humanos, también generando cursos híbridos. Y esto también ha permitido que la labor del núcleo estudiantil se vea valorada o recompensada otorgando becas. No solo nos quedamos con estos 3 ejemplos, puedo continuar con un poco más y se los hago saber. Tenemos también como un segundo ejercicio en estas competencias de litigio constitucional un 3er lugar en la Sergio García, en el cual pues el equipo representativo de la FES Zacatlán dio una excelente participación otorgándonos este lugar. No solo eso, ya también, como les he comentado, hemos llevado nuestra labor de investigación a un lugar donde se le valora, otorgándonos tanto una cátedra especial, que fue la Cátedra Especial José Vasconcelos, y otro PAPIME, que es el que actualmente traemos activo, que es el de Teoría y Praxis del Derecho Constitucional, en el cual no solo nos quedamos explicando la estructura constitucional, sino metemos a un análisis transversal, interseccional y en pro de los derechos humanos, la estructura constitucional mexicana. Y pues bueno, no solo son los resultados que ha recibido el núcleo estudiantil principalmente, ya hay instituciones que nos han reconocido esta labor de investigación, como lo fue el Semillero Latinoamericano, del cual uno de mis compañeros expositor el día de hoy, pues es miembro. Y pues este semillero, lo que busca es generar un avance o pulir el conocimiento que ya traen los alumnos, pero más a discreción de la Corte Interamericana. Es decir, la misma OEA en su órgano especializado, que es la Corte Interamericana, da este espacio de aprendizaje más profundo y avanzado. También obtuvimos una beca por parte de Grupo Santander para innovación educativa, que fue la Harvard Business Publishing Education School, que pues lo que busca es justo este tipo de retos por los cuales nació el seminario, pues no se queden como un obstáculo, se vuelvan retos a superar y que la educación y la innovación sean las herramientas principales para poder mejorar el aprendizaje y que este se vuelva efectivo. Y al finalizar el año, pues obtuvimos también el premio RIE 360 por innovación educativa, otorgado por la red de universidades, en las cuales está la UAP, el TEC de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional y la UAM, así como la Ibero, para justo poder reconocer este tipo de proyectos que permiten a los estudiantes ser parte, mejorar todo el aprendizaje de un aula en la vida práctica, y también poder seguir desarrollando nuevos métodos para mejorar este tipo de temas a nivel de licenciatura. Y pues bueno, como bien ya les habíamos comentado, y ya para finalizar mi parte, los invito a todos a que si quieren saber más sobre la labor del seminario, pueden escanear el código QR que se les está presentando, en el cual esta fue una conferencia que nos dio Caleidoscopio de Innovación Educativa, para poder hablar más de cómo ha sido el seminario. Me permitiría, obviamente, que profundicen más en la labor que hemos hecho, pues hay más tiempo ahí y se especializa esta intervención en el caleidoscopio, parte del Quayer, sobre cómo se ha dado el seminario. Los invitamos a verlo, y también algo que me gustaría mucho es que ahorita que van a seguir comentando mis compañeros todo lo que se ha hecho en el seminario, vean la labor que se ha realizado y cómo hemos ido presentando Amicus Curiae durante este
largo trayecto, que aunque parece largo, pues ha sido breve, pero esperamos siga durante un tiempo más. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco a todos, agradezco mucho a Sandra también la presentación y continuamos entonces. Muchas gracias, Sara, por tu presentación. Les recuerdo que pueden hacer preguntas para Sara y para todos los ponentes en el chat de este Zoom. Y bueno, de esta presentación, pues creo que podemos destacar esta labor del seminario en el que centra las actividades que desarrollan primordialmente en los estudiantes a través de un núcleo estudiantil. Diciendo esto, doy paso a la presentación de una de sus destacables integrantes, Nuria Gil, de quien también leeré su reseña curricular. Es egresada de la licenciatura en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Cuenta con 2 diplomados, uno de ellos en materia de juicio de amparo y otro en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia. Ha cursado y aprobado diversos cursos en materia de derechos humanos y derecho constitucional, impartido por órganos de derechos humanos, como lo es la Comisión Interamericana y la Suprema Corte. Ha realizado labores de docencia como maestra adjunta de la materia de derechos humanos y garantías constitucionales en la División de Ciencias Jurídicas de la FES Acatlán. Fue integrante de los equipos representativos de la FES Acatlán en los concursos El Camino hacia la Suprema Corte edición 2022, donde obtuvo el 5º lugar, y el concurso internacional Sergio García Ramírez edición 2023, donde obtuvo el 3er lugar. Actualmente lleva a cabo diversas actividades de investigación y docencia al ser integrante del núcleo estudiantil del Seminario Permanente de Derechos Humanos, donde también colabora en la preparación del equipo representativo que competirá en próximos concursos de derechos humanos. Así, doy paso a que Nuria nos cuente qué son las opiniones consultivas. Muchas gracias, Andy, por la presentación. Igualmente agradezco a Suayed la oportunidad de estar hoy de este lado de las mesas de análisis. Hace apenas un semestre yo estaba del otro lado donde están ahora ustedes y bueno, vamos a comenzar. Yo les voy a hablar acerca de las opiniones consultivas, pero para ello es necesario saber qué son las opiniones consultivas. Pues bien, son un mecanismo que ofrece la Corte Interamericana de Derechos Humanos a todos los Estados miembros de la OEA y sus órganos especiales, en los que puede interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos o cualquier otro tratado en materia de derechos humanos. Su finalidad es la comprensión, el alcance y la garantía de los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales, pero también puede versar sobre la compatibilidad de normas internas de un Estado con estos instrumentos internacionales, para cumplir con ello, con la obligación de realizar adecuaciones de sus normas internas para cumplir con los fines del Tratado Internacional. Debemos comenzar por entender que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una doble función. Por un lado, tiene la función contenciosa en la que se le presentan casos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre controversias o violaciones de derechos humanos en las que determina la probable responsabilidad internacional de un Estado que previamente ha aceptado la facultad contenciosa de la Corte Interamericana. Pero, por otro lado, está la función consultiva. Debemos saber que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la única corte internacional con amplias facultades consultivas, que tiene como finalidad responder consultas de los Estados miembros de la OEA sobre tratados internacionales en materia de derechos humanos, como ya les comenté, y la compatibilidad de sus normas con estos tratados. Pero también pueden hacer uso de este servicio que ofrece la Corte Interamericana de Derechos Humanos los órganos de la OEA establecidos en el capítulo 10 del Protocolo de Reformas a la Carta de la OEA, que es el Protocolo de Buenos Aires, firmado el 27 de febrero de 1967.
¿Cuáles son la diferencia entre las sentencias emitidas por la Corte Interamericana y las opiniones consultivas? Bien, recordemos que para que la Corte Interamericana intervenga en un caso, este debe haber sido analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que deberá revisar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y para ello es indispensable que el Estado involucrado haya aceptado la competencia contenciosa de la Corte. A diferencia de las opiniones consultivas, que las puede solicitar cualquier Estado miembro. Esto es, haya aceptado o no la competencia contenciosa de la Corte, podrá solicitar una opinión consultiva. Aquí es donde vemos esta amplitud de competencia consultiva de la Corte Interamericana, a diferencia de, por ejemplo, la Corte Europea, que tiene límites muy precisos. Entre ellos, que la solicitud provenga del Comité de Ministros y únicamente puede versar sobre cuestiones jurídicas a la interpretación de la Convención y sus protocolos. En cuanto a la Corte Internacional, por ejemplo, esta puede emitir opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica, pero restringe la posibilidad de solicitarlas a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. En algunas ocasiones muy especiales, los puede solicitar otros órganos y organismos especializados de la organización, pero no autoriza a los Estados miembros a realizar estas consultas. ¿Quiénes las pueden solicitar ante la Corte Interamericana? Bien, la Corte Interamericana, perdón, es que no veía la cámara. Bien, como ya les comenté, esta facultad es muy amplia en el sistema interamericano. Los Estados miembros de la OEA sí pueden hacer uso de este servicio que brinda la Corte Interamericana para realizar esta función interpretativa o consultiva, para el caso de solicitarla para la compatibilidad de normas internas de tratados con tratados internacionales. Pero como les dije hace un momento, ¿quiénes son estos órganos que están en el capítulo 10 de la Carta de la OEA que pueden hacer uso de este servicio? Bien, entre estos está la Asamblea General, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, los consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y los organismos especializados. Pero también vemos aquí también esta amplitud de consultiva que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos al permitir a todos estos organismos poder realizar estas opiniones consultivas. Veamos cuál es el fundamento legal que da esta facultad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 64 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su numeral 1, establece esta facultad a la Corte Interamericana para la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya sea de la región en los que intervenga algún Estado americano. Esto es, que un Estado americano adscrito a un tratado internacional en materia de derechos humanos, con estados que no pertenecen al sistema interamericano, pueden solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana para conocer el alcance de los derechos humanos establecidos en ese tratado. En el numeral 2 de ese mismo artículo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, establece la función consultiva de la Corte Interamericana para analizar la compatibilidad de las normas internas de un Estado miembro de la OEA y la Convención, o, como ya les comenté, cualquier otro tratado en materia de derechos humanos. Con esto, se pretende coadyuvar en el cumplimiento de la obligatoriedad que tienen los Estados miembros de un tratado internacional para adecuar sus normas internas y con ello cumplir con el fin del propio tratado. Conozcamos cuáles son los requisitos para solicitar una opinión consultiva. Dentro del fundamento legal, nos tenemos que remitir al reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para saber qué características deben tener las solicitudes
de opiniones consultivas. Y esto tiene un porqué, ya que las opiniones consultivas deben versar sobre la interpretación de la Convención u otros tratados internacionales en materia de derechos humanos. De lo contrario, puede llevar a realizar un proceso contencioso sin cumplir con lo establecido en el artículo 48 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, lo cual debilitaría el sistema de la Convención y desnaturalizaría la competencia consultiva de la Corte. Así que, para que el caso de las solicitudes que hagan los órganos de la OEA tiene parámetros específicos para evitar que suceda esto que les he comentado. Así, las solicitudes de opinión consultiva incluyen preguntas específicas, disposiciones a interpretar, consideraciones y detalles del solicitante. Con ello, se prevé que la opinión consultiva verse única y exclusivamente sobre un precepto o preceptos específicos, ya sea de tratados internacionales o normas internas. Para el caso de que la solicitud provenga de un órgano de la OEA, es además indispensable que explique cómo se relaciona esa opinión con su competencia. De lo contrario, la Corte Interamericana puede rechazar la solicitud. Por ejemplo, en la opinión consultiva 4/84 que hizo Costa Rica a la Corte Interamericana para la adecuación de normas internas sobre la naturalización, esta fue solicitada en un inicio por la Comisión de la Asamblea Legislativa, que no es una entidad gubernamental facultada para actuar por Costa Rica en el plano internacional, por lo que obviamente la Corte rechazó la solicitud. Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores hizo nuevamente la solicitud formal, lo que permitió a la Corte Interamericana tomar conocimiento del asunto y emitir la opinión consultiva respectiva. Cuando la opinión consultiva versa sobre la interpretación de tratados internacionales, se debe identificar plenamente el tratado internacional, el precepto o preceptos involucrados, las preguntas específicas y las razones de la consulta para que la Corte Interamericana pueda realizar la opinión consultiva de manera objetiva y puntual. Nuevamente, cuando esta opinión consultiva proviene de un órgano de la OEA, como ya les comenté, es indispensable que explique por qué se refiere a su competencia, por lo que la Corte deberá analizar dicha competencia y la vinculación con la opinión consultiva para realizar dicha opinión. Veamos ahora el procedimiento. Una vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recibido y aceptado la solicitud de opinión consultiva, en primer lugar, el secretario comparte las solicitudes de opinión consultiva con los demás miembros y los órganos de la OEA, cuya competencia sea su caso. En segundo lugar, Presidencia fija plazo para que los interesados remitan sus observaciones escritas. En tercer lugar, la Presidencia nuevamente puede invitar a personas interesadas a presentar opiniones escritas, pero cuando se trata de una opinión consultiva sobre la compatibilidad de normas internas de un Estado, se debe solicitar, obviamente, la autorización del agente para la participación de personas externas. Y finalmente, la Corte decide si procede la fase oral para escuchar las opiniones de todos los que intervinieron en la fase escrita y fija la fecha de la audiencia o las audiencias. Nuevamente, si es sobre la compatibilidad de normas internas, se requiere la autorización del agente para llevar a cabo también la fase oral con las personas externas que hayan participado previamente. Finalmente, llegamos a la última fase, que es la emisión y contenido de las opiniones consultivas, la cual se hace de la misma forma que emiten las sentencias. Es decir, cumple con lo establecido en el artículo 32.1, inciso A, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cualquier juez que haya participado en el proceso de la emisión de la opinión consultiva puede agregar un voto concurrente o disidente, el cual deberá ser justificado y presentado en tiempo y forma, es decir, deberá comunicarlo a los demás jueces antes de la comunicación de la opinión
y consultiva y obviamente de su publicación. Las opiniones consultivas deben estar integradas por los nombres del presidente de la Corte Interamericana en ese momento y los demás jueces que hayan intervenido en su realización. Debe dar respuesta a las cuestiones sometidas. Tiene que tener relación con los actos del procedimiento, debe tener un fundamento de derecho y debe indicar cuál es la versión auténtica de la opinión. Además de ser publicadas, estas pueden ser leídas en público, si así lo decide la Corte Interamericana. Para concluir, debemos puntualizar la relevancia que tienen las opiniones consultivas, ya que éstas, al tratarse sobre la interpretación de cualquier tratado internacional en materia de derechos humanos en las que interviene un Estado americano, puede influir en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, ya que pueden ser consideradas por otras cortes internacionales o de sistemas regionales o universales de protección de derechos humanos. Además de que pueden influir en posteriores sentencias que emita la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que pueden ser consideradas dentro de sus argumentos. Les dejo ahora el comunicado de la última audiencia sobre la opinión consultiva. En este caso fue sobre el derecho al cuidado solicitada por Argentina, en la que participamos como Seminario Permanente de Derechos Humanos. Están todavía 2 opiniones consultivas pendientes por la Corte Interamericana sobre armas y cambio climático, donde podemos volver a participar y seguir posicionando nuestra facultad en el sistema interamericano. Estar sentada en la Corte Interamericana y representar a nuestra facultad en un plano internacional fue una experiencia increíble que de verdad quiero volver a vivir. Muchas gracias por la atención y quedo atenta a cualquier duda que tengan al respecto. Gracias. Muchas gracias, Nuria, por esa presentación, la cual nos permite comprender que, pues, además de esa función contenciosa que todos tenemos, la Corte Interamericana también tiene una función consultiva que va a establecer contenidos y alcances sobre derechos y obligaciones, sin que ello implique analizar un caso concreto. Entonces, así seguimos con la participación de Luis Alarcón, de quien también procederé a leer su reseña curricular. Es egresado de la licenciatura en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Se desempeña como coordinador del Seminario Permanente de Derechos Humanos, donde funge como investigador e incidentista de temas relacionados con derechos humanos y DESCAS. Actualmente toma clases en el Semillero Latinoamericano de Derechos Humanos, impartido por la Corte Interamericana y la Konrad Adenauer. Además, ejerce actividades como abogado junior en materia penal, fiscal y administrativa. Ahora cedo la palabra a Luis para que nos cuente sobre los principales comentarios hechos sobre el derecho al cuidado en la región. Gracias, Andy. Gracias a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, antes de empezar, me gustaría convivir un poco con el público que nos está viendo. Voy a hacer una pregunta, si pueden responderla aquí en el chat o si quieren prender su micrófono, nada más levanten la manita. Cuando ustedes se enferman, ¿quién los cuida? ¿O a quién acuden o en quién piensan para que los cuide? Vamos como un minutito. Un médico, mi mamá, mi mamá. Mi esposa, mi esposo, mi hermano, madre, familia, el amante, ¿por qué no? Mamá y luego el médico, sí.
mismo médico, esposa, mamá. Ok, bueno, esposa. ¿Por qué pregunto eso? Porque antes de comenzar con el procedimiento consultivo que realizó Argentina junto a la Corte Interamericana, hay que entender el contexto político-social que vive Argentina y que en realidad vive pues casi todos los países del mundo, y que pues ese mismo contexto orilló a presentar pues esta solicitud de opinión consultiva. Argentina se encuentra actualmente en un estado de desigualdad estructural porque le recae primordialmente la responsabilidad de cuidado de las mujeres. Por eso la pregunta, generalmente cuando uno se enferma, cuando uno se siente mal, cuando X cosa pasa, piensa en su mamá, en su hermana mayor generalmente, pero pues, realmente rara vez piensa uno pues eh, en los padres. Esto porque la mujer es pues la cuidadora principal del hogar y pues de la familia, y dentro de la legislación argentina, los pocos supuestos que deja para que un hombre sea el encargado de cuidar a la familia, se tiene que seguir un procedimiento que es muy engorroso, es también muy desgastante, y el ejemplo principal por el cual se solicitó como esta opinión es que cuando nace un niño, la mujer dispone de 30 días para cuidar al niño con licencia, es todo pagado, como sucede más o menos aquí en México. Pero para que un hombre pueda cuidar de su familia, dispone de 5 días. Para que un hombre después pueda hacerse cargo, para que se le transfieran los derechos eh, de cuidado, para que pueda disponer de esos 30 días, tiene que seguir como un procedimiento, pero pues tienen que ser características muy, muy específicas. La primera es que la madre tiene que fallecer. El niño tiene que tener menos de un año y se debe seguir un procedimiento administrativo larguísimo, que cuando se cumple, pues lamentablemente el niño ya generalmente cumplió más del año. Entonces, los derechos de la madre ya no se le pueden transferir al padre. Esto, pues obviamente genera, como comenté al principio, una desigualdad estructural. Ahora bien, ya sabemos que hay desigualdad estructural y que la mujer es la principal cuidadora del hogar. Pero entonces, ¿cómo entra Argentina a escena? Antes del cambio de gobierno, como recordarán fue el año pasado, en Argentina existía el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, donde de la mano de Laura Pautasi, la principal promotora de la opinión consultiva, misma que es directora del CONICET, y con apoyo de los colectivos feministas y ONG, se hizo suficiente presión para que el gobierno de Argentina hiciera la solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana. Lamentablemente se logró hacer la opinión consultiva, la solicitud, pero con el cambio de gobierno y con la entrada de Milei, eh, deshizo bastantes ministerios, como se les conoce allá, y uno de ellos fue el de las mujeres, géneros y diversidad. Eso exacerbó muchísimo la desigualdad de género y cuidados, que ya de por sí era grave en ese país. En ese contexto, el procedimiento inició el 20 de enero de 2023. Argentina extendió una solicitud de opinión consultiva a la Corte. La Corte analizó el caso, dijo, ok, puede pasar, y extendió un plazo hasta el 7 de noviembre de 2023 para presentar comentarios. La Corte recibió un total de 129 observaciones escritas. Fue una cantidad bastante buena. Iba a romper un récord, pero llegó la opinión consultiva sobre emergencia y medio ambiente, que recibió 320 y algo observaciones. Entonces, esa es la que se lleva el récord ahorita. Y bueno, el 19 de enero de 2024, casi un año después de que se hizo la solicitud, la Corte Interamericana hizo pública la convocatoria de audiencias. Ahora bien, del 12 de marzo al 14 de marzo de 2024 se llevaron a cabo las audiencias públicas. Siguiente, por favor. Solo, estimado, nos están haciendo la observación que tu audio casi no se logra percibir, entonces sí es posible que puedas. Perfecto, muy amable. Ok, Continuamos. ya se Gracias. escucha mejor. Me parece que sí. Ok, siguiente, por favor. Bueno, ¿qué preguntó Argentina exactamente? Hizo 3 bloques de preguntas. El primero es, ¿son los cuidados un derecho autónomo consagrado en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos? En caso de que sí, ¿cómo entiende la Corte el derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y el autocuidado? En el segundo bloque preguntó, ¿qué obligaciones tienen los estados en relación con este derecho humano desde una perspectiva de género? Y en el tercer bloque preguntó, ¿cuáles son los contenidos mínimos esenciales del derecho que el Estado debe garantizar? ¿Y qué políticas públicas deben implementar los estados en materia de cuidados? Siguiente, por favor. Un segundo, veo que comentan que casi no se oye.
Ahí espero que ya se escuche mejor, si no, háganmelo saber. Ahora bien, distintos estados promovieron amicus curia, como se le conoce, pero nos vamos a centrar en Chile porque México no presentó comentarios propiamente hablando. A él nada más lo invitaron a la audiencia, fue y presentó comentarios de manera oral, pero nada escrito. Ahora bien, Chile manifiesta lo siguiente. El derecho al cuidado es un derecho emergente en el sistema interamericano de derechos humanos que viene manifestado de manera indirecta en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Que el derecho al cuidado está sometido al desarrollo progresivo. Recuerden que el 26 de la Convención habla sobre esto. Los cuidados constituyen un trabajo, sea remunerado o no, mismo que es realizado mayoritariamente por mujeres. Chile realiza un estudio en América Latina donde determina que las mujeres destinan entre el 64 y el 86% del tiempo promedio a labores constitutivas de trabajo no remunerado, siendo las más afectadas las mujeres que provienen pues, de hogares de bajos ingresos. No obstante, también afecta a las mujeres trabajadoras que tienen responsabilidades de cuidado, que se ven empobrecidas en su tiempo, pues, en su tiempo de vida porque tienen que cumplir una doble jornada. Una es la jornada laboral y otra es la jornada de cuidados, y misma que pues, generalmente no es remunerada. Y ahora bien, para Chile es de vital importancia que se reconozca la existencia del derecho humano a los cuidados y se delimite su alcance, contenido y su interrelación con otros derechos. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora bien, para las opiniones consultivas, no solo estados o organizaciones de la sociedad civil pueden presentar comentarios, también pueden presentar comentarios organismos pues, internacionales como ONU, que en este caso fue ONU Mujeres. ONU determina lo siguiente. Los cuidados son esenciales para el desarrollo de las infancias o durante el curso de vida de las personas con discapacidad o con enfermedades y resultan indispensables para personas mayores. Los cuidados, como se ha mencionado mucho y es lo mismo que orilló a Argentina a solicitar la opinión consultiva, suelen recaer de manera desproporcionada en las mujeres de todo el mundo. ONU realiza una encuesta a 47 países de todo el mundo que confirma que las mujeres mayores de 65 años pasan de la media casi el doble de tiempo realizando tareas domésticas y de cuidados no remuneradas a comparación de los hombres, lo que perpetúa pues desigualdad de género. ONU busca que al reconocer el cuidado como un derecho se promueva la igualdad de género y el redistribuir las responsabilidades y garantizar que tanto varones como mujeres tengan igualdad de oportunidades. Ahora bien, también dice que los cuidados permiten que las personas participen en la fuerza laboral de manera plena y efectiva. Esto a su vez es, pues, favorable para los estados porque contribuye al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de los países, ya que se reconoce el cuidado como un derecho mismo que se puede englobar como un derecho laboral. La falta de cuidados accesibles y de calidad puede sumir a las familias en la pobreza. ONU busca que se reconozca que el derecho al cuidado significa garantizar que las personas tengan acceso a servicios de cuidado, como el servicio a la salud, servicio a la seguridad social, sin que se vean pues necesariamente empobrecidas por ello. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué dice la CEPAL? La CEPAL dice que la demanda de cuidados, incluidos los cuidados de larga duración, aumentan a causa del proceso de envejecimiento de la población. Quiero que piensen en Europa principalmente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han visto que te dicen, ven a Italia, ven a España, ven a donde tú quieras, país de Europa, porque ya no tenemos población joven y solo quedan puros adultos mayores? La CEPAL hace el estudio y determina que, pues, los cuidados de larga duración aumentan en estos países porque no hay porque el proceso de envejecimiento de la población pues es muy acelerado, y ya casi no quedan jóvenes que cuiden, porque generalmente en este tipo de países lo que sucede es al revés. No cuidan los adultos mayores, sino que cuidan los jóvenes. Se tiene que priorizar para la CEPAL los cuidados y la sostenibilidad de la vida, porque es una precondición para superar la división sexual del trabajo, que en la práctica pues deriva en profundas injusticias en cuanto a tiempo y disponibilidad de recursos. Ahora bien, el cuidado como derecho autónomo tiene contenido propio en diversos compromisos internacionales, regionales y universales. Esto es un cambio de paradigma porque si recuerdan bien, Chile dice está indirectamente reconocido en el 26, sin embargo la CEPAL dice no está indirectamente reconocido, ya hay un reconocimiento expreso, como en la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Siguiente, por favor. Ahora bien, pasamos a un organismo más regional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos funcionó diferente esta vez que los estados o que ONGs, porque
no hizo como recomendaciones a la Corte Interamericana, sino que dijo, no, los estados tienen que, no está dejando interpretación, sino que les está diciendo, ustedes tienen que trabajar en esto. La Comisión Interamericana dice, tienen que incluir en sus políticas sociales y sistemas nacionales de protección el derecho humano al cuidado como parte de la política pública. Tienen que adoptar normas, políticas y programas que garanticen el cuidado parental equitativo. Tienen que garantizar que NNA accederán a través de los cuidados de su familia o de los mecanismos de cuidado ofrecidos por el Estado, la asistencia, alimentación, educación, salud y amparo que requieren para su correcto desarrollo a nivel físico, cognitivo, emocional, psicológico y social. Y a su vez tienen que incluir en los sistemas nacionales de protección destinados a la protección de poblaciones en situación de vulneración el derecho humano al cuidado de las personas mayores cuando no lo hayan hecho. Siguiente, por favor. Y para concluir, pasamos a la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Manifiesta lo siguiente: el derecho al cuidado contiene todas las características de los derechos humanos para ser categorizado como tal. El derecho al cuidado es un derecho universal, inalienable, que es aplicable a todas las personas sin distinción de ninguna clase. El derecho al cuidado es interdependiente. Claramente el derecho al cuidado da cuenta de la relación de los derechos humanos entre sí, que implica que no existen jerarquías entre derechos. Y el derecho al cuidado es indivisible en la medida que es indispensable para el respeto de la dignidad humana y el desarrollo integral de la persona. Y ahora bien, desde años anteriores, la CIN ha trabajado en una ley modelo interamericana de cuidados. ¿Qué es una ley modelo interamericana de cuidados? Pues, para empezar, una ley modelo es como un machote, si lo quieren ver así, que hace la Comisión Interamericana, que hace la Redesca, que hacen pues, distintos organismos de la OEA, que te dicen, si tú quieres hacer una ley muy buena, perfecta, sobre un tema, aquí está. Yo ya la hice por ti, nada más aplícala y pues hazla aplícala a tu legislación interna. Y pues, ¿qué dice esta legislación? Bueno, ¿qué dice esta ley modelo? Que se debe promover la protección social para las mujeres que realizan trabajos en el sector informal, trabajo doméstico no remunerado y labores de cuidado. Y pues, de mi parte sería todo, nada más como breve comentario adicional. El día de ayer presentamos comentarios ante ONU. Es un proceso muy emocionante y pues la invitación para que se sumen a presentar comentarios siempre está abierta para el que quiera tomarlo. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación, la que nos da parámetros para conocer los alcances del derecho al cuidado y la importancia de ser reconocido como un derecho humano emergente. Esto nos permite dar paso así a nuestra última presentación con Jimena Hernández, de quien también me permito leer su reseña curricular. Es estudiante de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la acreditación de diversos cursos en materia de derechos humanos, así como la elaboración de diversos amicus curia con prácticas de campo en la Corte Interamericana. Actualmente lleva a cabo actividades de investigación y docencia al ser integrante del núcleo estudiantil del Seminario Permanente de Derechos Humanos. Además, participó como representante del núcleo estudiantil en la audiencia pública ante la Corte Interamericana en San José, Costa Rica. Por lo que, Jimena, platícanos un poco más del contenido de la. Muchas gracias. Muchas gracias, Andy. Buenas noches a todas y todos. Agradezco por la oportunidad al SUAYED de permitirme participar el día de hoy en el Coloquio Primavera 2024. Es un verdadero honor para mí compartir este día con mis compañeros integrantes del Seminario Permanente de Derechos Humanos de la FES Acatlán, quienes me acompañan en esta ocasión. Y bueno, es un gusto también poder presentarles el desarrollo de uno de los insumos de trabajo más importantes que hemos realizado como seminario en el ámbito internacional, regional, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La siguiente es Andy, porfis. No, Sara, perdón. Bueno, como ya les compartió mi compañera Sara, una de las principales actividades del seminario es la investigación colaborativa. Esta con miras a publicar artículos académicos, así como la presentación de observaciones, comentarios y en este caso un amicus curia, ¿no? Que bajo un análisis pormenorizado de contextos, enfoques interseccionales, transversales, interdependientes, progresivos, pues el poder contribuir y ofrecer nuestra opinión bajo
argumentos objetivos para colaborar o abonar al tribunal de nuestra región, pues fue sumamente importante para nosotros, ¿no? Entonces, el contenido, en ese sentido, pues nuestra aportación fue desarrollada bajo el siguiente contenido. Primeramente, planeamos la pregunta sobre cómo debe entenderse el derecho al cuidado, porque si bien al inicio de nuestra investigación encontramos diferencias y similitudes entre conceptos, pues nuestra propuesta y reto fue buscar definirlo en torno a sus implicaciones, señalando de forma general los instrumentos en los que los sistemas de protección de derechos humanos lo han reconocido. Así bien, pues lo veremos más adelante, el explicar su concepción tripartita. Después, sus implicaciones en diferentes contextos, en los que el derecho al cuidado constituye una atención adicional y especial por situaciones de vulnerabilidad. Luego, como las... Sara, ¿me puedes regresar a la siguiente, porfis? Sí, bueno, posteriormente el derecho a cuidar, considerando el derecho a cuidar donde examinamos las implicaciones al derecho a cuidar en sus dos vertientes, como trabajo remunerado y como trabajo no remunerado, considerando los estereotipos de género que existen y la promoción de una paternidad responsable, así como también la parte sobre el autocuidado, en donde se hizo un análisis sobre el autocuidado como un derecho desarrollado en la vida íntima de todos nosotros, bajo una perspectiva sí física, pero también mental. Y bueno, por último, pues dotamos de nuestras conclusiones puntuales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, para comenzar, me permitiré mostrar la definición a la que llegamos respecto al derecho al cuidado, que es: el cuidado es una labor que comprende actividades que tiene como finalidad lograr el bienestar diario del individuo en áreas económicas, morales, emocionales, bienes que permitan en goce de la vida, una buena alimentación, vestido, higiene, salud, acompañamiento, recreación, cultura, educación, los vínculos entre la familia, amistades, comunidad y las entidades. Como les comenté, hay un sinnúmero de tratados que, sin utilizar dicha palabra, refieren a las relaciones de cuidado y atención. Dichos tratados nos muestran que deben de existir una actuación corresponsable, transversal e interseccional. Esto quiere decir que pues debe de existir una responsabilidad compartida entre diversos actores de cuidado, donde las autoridades en específico pues tengan el deber de atender mecanismos de coordinación para atender un caso concreto de vulnerabilidad. Posterior a ello, la interacción interdependiente de derechos. Esto alude, como lo hemos visto en nuestras clases de derechos humanos o a lo largo de nuestra carrera, al principio de interdependencia de los derechos humanos, que es el derecho humano al cuidado que esté vinculado con otros derechos y que se garantice su goce y ejercicio. Debe de garantizarse el resto de los derechos para que se garantice el derecho propio. Eso es como el derecho al cuidado es un derecho interdependiente a otros derechos y podemos señalar como su interdependencia pues al derecho a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la familia o a la alimentación. También la presencia en las distintas fases del ciclo vital. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero pues vamos a tener en cuenta que nuestro ciclo vital humano contempla diversas fases como la primera infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la adultez mayor. En todas estas etapas del ciclo necesitamos de cuidados o fungimos como cuidadores, o a su vez debemos de cuidar de nosotros mismos. Por tanto, se deben de crear redes sinérgicas. Esto quiere decir que tan grande es el espectro de cuidados que nos encontramos en el ciclo vital, que los estados deben de crear redes sinérgicas de protección, ya sea de forma legislativa, por medio de instituciones o una creación de un sistema de cuidados. La siguiente, por favor. Ahora bien, en nuestro Amicus Curiae pudimos esquematizar el ciclo vital de cuidados de la siguiente manera. Como lo logran ver,
El ciclo vital integra la visión tripartita del derecho a cuidado. Primeramente, el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado. En dicho esquema podemos observar que se debe de considerar a un sujeto activo de cuidado. Primeramente, el ser cuidado tenemos a mujeres embarazadas y personas con capacidad de gestar y, por tanto, un fuero de maternidad. Niños, niñas y adolescentes, atendiendo a la primera infancia, adultos mayores, personas con discapacidad, personas que necesitan cuidados paliativos, en este sentido, pediátricos y para adultos, personas con condición de víctima y, bueno, el cuidado en en lugares específicos, como lo podemos tener en el trabajo o en el teletrabajo, centros de atención a niños, niñas y adolescentes, instituciones de salud y centros administrativos y o migratorios, como las estaciones migratorias. Y su segunda vertiente es el derecho a cuidar, en sus dos vertientes, el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado. Del lado de trabajo no remunerado de cuidados, en su primera vertiente va a considerar la discriminación de género estructural, al que encomendarnos por naturaleza el hecho de que el trabajo de cuidados, como ya lo comentaba mi compañero Luis, por naturaleza está dado hacia nosotras las mujeres, ¿no? Y esta concepción es un análisis bajo el análisis de techo de cristal y suelo pegajoso, ¿no? Después, los cuidados a miembros de la familia y o en situaciones de vulnerabilidad, como lo comentamos, puede llegar a pasar, más bien pasa, y es una situación como problemática y las licencias de paternidad y, bueno, con respecto a la paternidad responsable. La siguiente vertiente es el trabajo remunerado y contempla la seguridad social y las condiciones equitativas bajo el trabajo, ¿no? Y la última vertiente es el autocuidado. En esta, pues vamos a tener la salud física, la salud mental y, bueno, actividades de recreación culturales, educativas, deportivas y de desconexión digital, que posteriormente lo vamos a abordar. La siguiente, por favor. Y bueno, para abonar a ello, tenemos que nuestra investigación se centró en diferentes aristas e intersecciones que podemos encontrar, ¿no? Tenemos que lo enfocamos en mujeres embarazadas, con el reconocimiento de que tienen una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran pues las mujeres embarazadas y tienen un derecho a una protección especial, ¿no? Niñas, niños y adolescentes, que lo enfocamos a la falta de madurez física y mental, por tanto requieren medidas especiales para su protección, pero estas medidas deben estar brindadas por el Estado a través de formulación de políticas públicas, programas, instituciones que brinden herramientas para que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos de forma propia, ¿no? Niñas y niños en centros administrativos, ¿no? Con respecto a ello, pues el Estado también debe de brindar los cuidados a estos niños desde un enfoque interseccional, como lo vemos, porque pues niñas y niños y adolescentes pueden concurrir en diferentes factores que los coloquen en situaciones de vulnerabilidad y este es uno de ellos, ¿no? Niños institucionalizados que entran al DIF, que entran a un sistema administrativo y por tanto pues pueden sufrir vulneraciones a sus derechos humanos. Luego tenemos personas con discapacidad, adultos mayores, personas miembros de la comunidad LGBT y las personas con cuidados paliativos. La siguiente, por favor. Y bueno, también desarrollamos en nuestro Amicus Curia esta parte sobre el derecho a ser cuidado en diferentes contextos. Porque si bien, pues, el derecho al cuidado lo podemos encontrar en diversos apartados y como ya lo vimos en distintas poblaciones, el derecho al cuidado en el trabajo debe de proteger a toda persona trabajadora en un entorno, pues, de trabajo que tenga un empleo formal o informal. Debe de tener diferentes cuidados, por ejemplo, con el derecho a la salud mental en el trabajo,
Esta debe de identificar, analizar, prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo que pues se deben de crear medidas legislativas, administrativas que de alguna forma atañen a este fenómeno. Posteriormente también pues los factores de riesgo psicosocial, ¿no? También en el trabajo. Y por otra parte, en otro lugar que tenemos que tener el derecho a ser cuidado es en instituciones de salud. Las personas que se internan en instituciones públicas o privadas necesitan el derecho al cuidado en respecto a las actividades que pues entrañen cuidados, ¿no? Y el Estado debe de ser garante en una visión fiscalizadora de esas instituciones, de que se nos atienda de la mejor forma posible, ¿no? Porque vemos en diversas ocasiones noticias que pues en el IMSS nos dejaron adentro, le dejaron adentro a una persona pues unas tijeras o de diversas cuestiones, que eso pues puede atañer a responsabilidades de servidores públicos, pero también debe de ser ligado a este derecho que tenemos de derecho a ser cuidado en instituciones de salud. Posteriormente tenemos las estaciones migratorias que, bueno, debido a las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes, pues necesitan una atención especial y respeto a sus derechos fundamentales. Y bueno, entre algunas de ellas tienen el derecho al respeto a su integridad física y moral, la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad personal en la estación migratoria, la protección de la honra y la vida privada, y bueno, el acceso a atención médica y psicológica. Y ya por último, abordamos la parte sobre los refugios por violencia. Este lugar se liga con el derecho humano de las mujeres a vivir a una vida libre de violencia, en donde los refugios se constituyen como un mecanismo de atención a casos de violencia familiar extrema, ¿no? Estos espacios se convierten en lugares seguros, por tanto, para las mujeres y sus hijos. Por tanto, pues deben de operar nuevamente con un enfoque interseccional y transversal para lograr una correcta protección. La atención de estos refugios, pues deben de considerar que la población usuaria, pues no, como lo mencionaba, son mujeres y niños, y pues deben de tener un especial cuidado con base a los estándares de protección de derechos humanos hacia las mujeres y niños. La siguiente, por favor. Y bueno, siguiendo la línea con respecto a los lugares del derecho al cuidado, tenemos como esta vertiente que es un poco, es un tema de cuidados que no se ha investigado fervientemente y que nosotros en su momento lo podemos ligar y abordamos el tema de cuidados respecto al teletrabajo, ¿no? Tenemos una línea de investigación con respecto a esto en el seminario y pues ligándolo con lo que nos comentó también Sara, presentamos comentarios sobre la NOM de teletrabajo que ya se fueron publicadas en el DOF, ¿no? Y bueno, el avance de las tecnologías de la información y la pandemia impulsaron el teletrabajo y por tanto, pues los estados tienen diversas obligaciones con respecto a ello. Tenemos que pues se tiene que evitar cargas de trabajo que excedan las capacidades cuantitativas y cognitivas, mentales y emocionales del teletrabajador, ¿no? La prohibición del trabajo en condiciones inseguras o peligrosas, aunque sea dentro de su casa. El derecho a la desconexión. Este derecho es, bueno, entendido como el derecho del teletrabajador a apartarse del trabajo y desconectarse de todas las tecnologías de la información, abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con su empleador, solamente pues después de su trabajo, después de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias. Eso cobra muchísima importancia como nosotros como abogados que pues nos vamos a desempeñar próximamente, no sé, en el litigio o en un despacho corporativo o en una rama de labores y relaciones laborales y pues cobra demasiada importancia, ¿no? Con respecto a que tenemos este derecho a la desconexión. Luego, la identificación de factores de riesgo psicosocial, esto conforme al aislamiento social, el llamado tecnoestrés por estar ahora sí que pegados a la computadora sin un descanso propio,
la falta de apoyo social e incompatibilidad de las jornadas con las responsabilidades familiares. Si bien lo vivimos en la pandemia, nosotros como estudiantes estuvimos en nuestras tabletas, en nuestros computadores, aislados y de alguna forma tendientes a tener nuestras clases en línea, pues lo podemos ligar un poco con respecto a que pues no éramos realmente responsables con las responsabilidades de nuestra familia por estar en una situación de confinamiento, ¿no? Y bueno, conciliar el trabajo con la vida familiar y personal, esto tiene que ver con la atención y cuidado de los hijos, de los hijos, personas mayores u otros familiares con necesidades específicas. Se debe de tener en cuenta que pues los trabajadores no solamente trabajan y su vida es completamente al teletrabajo, ¿no? Tienen diversas responsabilidades y cargas en sus casas, por lo tal, pues se tiene que respetar este derecho. Siguiente, por favor. Y bueno, el derecho a cuidar. Con respecto a ello, tenemos, como les comentaba, dos vertientes. El derecho a cuidar como trabajo remunerado y como trabajo no remunerado. Como trabajo remunerado vamos a tener una pequeña definición. Van a ser el cuidado realizado por trabajadores y trabajadores del cuidado a cambio de una remuneración o con ánimo de lucro, ¿no? Aquí podemos tener como ideas a enfermeros, médicos, personas de trabajo doméstico y vamos a tener que, pues nosotros aportamos a este derecho y con base en nuestras investigaciones que se deben de llevar condiciones justas de empleo. Un marco de la Triple R, esto lo aborda ONU y lo aborda la CIM, de reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados. Un salario equitativo, es decir, un salario igual por trabajo igual. Y bueno, un ascenso a una sociedad de cuidado en el marco del desarrollo sostenible con igualdad de género, ¿no? Porque pues actualmente los sectores de la economía del cuidado pues son altamente feminizados, ¿no? Y poco valorados en términos económicos y sociales y bueno, esto supone reconocer el alcance del mercado laboral y el trabajo no remunerado y de cuidados que sostiene la vida y la economía. Y bueno, su siguiente vertiente es el trabajo de cuidados no remunerado y bueno, esta va a ser la prestación de cuidados sin recibir una retribución económica a cambio. Esto quiere decir que bueno, pues de alguna forma el trabajo que en nuestras madres, nosotros, a nuestros hermanos, nuestras abuelas ya nos han cuidado por diferente tiempo y no les hemos reconocido este trabajo de cuidados que nos han aplicado a nosotros como seres humanos, ¿no? Y bueno, comprende el cuidado directo e indirecto y servicios de apoyo. Vamos a tener que como trabajo indirecto va a ser, como directo va a ser pues el trabajo que tienen nuestras madres en respecto a la atención propia de nuestras necesidades e indirecto de alguna forma como hacer de comer o hacer la limpieza, ¿no? La falta de cuantificación económica invisibiliza el papel que desempeñan las mujeres, nuevamente, pues tomando en cuenta todas estas actividades, no está debidamente reconocido todo este trabajo, el mejoramiento de la cobertura y la calidad del cuidado, y bueno, políticas públicas que fomenten la paternidad responsable. Y con respecto a ello, pues tenemos la siguiente lámina que abona a la explicación sobre las paternidades responsables. Y bueno, como paternidad responsable vamos a tener que el Estado debe de proveer la creación de políticas públicas que fomenten y eliminen estereotipos de género. Como lo comentaba mi compañero Luis, las legislaciones, por ejemplo, de Argentina y en su momento de México, contemplaban las licencias de maternidad. Esto dando a entender que nosotras, mujeres, solamente éramos las únicas que podíamos cuidar a nuestros hijos, ¿no?
Por tanto, se deben de dar y tomar en cuenta iniciativas y formas en las que se legisle, donde se incluyan las licencias de paternidad, ¿no? Donde se instaure y de verdad reconozca la responsabilidad por parte de los padres en torno a las actividades de cuidado de sus hijos. Y por tanto, pues acciones afirmativas con respecto a la paternidad responsable van a ser, como les comento, las licencias de paternidad por nacimiento, enfermedad y fallecimiento de sus hijas e hijos. De igual forma, considerar responsabilidades en cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes con respecto a responsabilidades domésticas, reproductivas y económicas. Y aquí les tengo un breve esquema sobre las responsabilidades reproductivas, que van a ser aquellas en torno a la educación sexual, la concepción sociocultural de la maternidad y la paternidad, así como los estereotipos de género que se llevan a cabo. Las domésticas, considerar el tiempo en que los hombres contribuyen a las labores domésticas, el cuidado de la crianza de los hijos. Y bueno, a mí me ha tocado, como este tema fue uno de los que yo desarrollé en el Amicus, y me tocó muy fibras sensibles porque pues de alguna forma vamos teniendo una deconstrucción en nuestros hogares conforme a nuestros padres y esta paternidad responsable, ¿no? Pero de alguna forma tenemos que tener en cuenta que pues, nuestras madres sean responsables en las actividades domésticas de nuestra casa, así como nosotros en ellas, ¿no? Y bueno, las responsabilidades económicas, que este es como el aporte económico igualitario entre hombres y mujeres. Y listo. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, desarrollamos esta parte sobre el autocuidado, que lo podemos entender como la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un profesional de la salud, que se va a materializar a través de intervenciones de cuidado, ¿no? Entonces, con respecto a ello, vamos a tener en cuenta que existen, para conceptualizar el autocuidado, vamos a tener 3 determinantes. La determinante personal, que esta tiene que ver con el autocuidado de nosotros mismos con respecto a la alfabetización de la salud, elecciones diarias como la higiene, sobre relaciones sexuales, la alimentación, equilibrio entre la vida laboral y personal y cumplimiento terapéutico. Luego, la determinante de situaciones económicas, emocionales y sociales, esta tiene que ver con las acciones entre pares, apoyo, asesoramiento o participación en materia de salud. Aquí entra pues nuestras amistades y demás, el apoyo que nos damos entre amistades, noviazgo o relaciones interpersonales. Y bueno, la determinante de los sistemas de salud, que esta tiene que ver con que, bueno, se reconozcan las oportunidades para promover el autocuidado y que se deba de promocionar, elaborar planes de acción, promover herramientas e información para apoyar a los cuidadores con respecto a las personas que desempeñan esa tarea. La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, como lo vemos, está muy interrelacionado el autocuidado con el cuidado de la salud mental. Y vamos a tener que, pues la salud mental y apoyo psicosocial son parte esencial de la cobertura sanitaria universal con perspectiva de derechos humanos y una obligación del Estado. Esto no hay que dejarlo de lado, puesto que pues hay veces que tenemos en cuenta que sí, no nos sentimos bien, ¿no? No nos duele nada en el aspecto físico o demás, pero nos está fallando o nos sentimos mal emocionalmente, ¿no? Entonces, con respecto a ello, se deben de asegurar recursos suficientes y prevenibles y sostenibles por parte de los estados para la inversión en el autocuidado, del cuidado de la salud mental. Se debe de proveer un cambio de paradigma en materia de salud mental. Esto quiere decir que pues permita valorar las distintas condiciones de una persona, lo cual va a exigir como tal
pues políticas públicas transversales a partir de los sistemas ya existentes. Luego, adoptar un método holístico, que tiene que ver con que pues esté un desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de todas las personas en su vida y en todo el ciclo vital. Luego, promover la salud mental de los progenitores y cuidadores primerizos. De alguna manera, se debe de atender mediante una atención prenatal y postnatal en el hogar. De alguna forma, luego escuchamos a las madres o las personas con capacidad de gestar que, bueno, ahora ya nació mi hijo, pero de alguna forma pues estoy atendiendo a que tuve depresión posparto o en el parto o anterior a ello, ¿no? Entonces, este sistema de salud mental también debe de cuidar esas vertientes. Y bueno, también ofrecer programas para pues la primera infancia y pues todo esto centrados en el desarrollo cognitivo de nosotros conforme a, a que avancemos en todas las etapas del ciclo vital, ¿no? En todas las edades. Luego, promover las estrategias para prevenir la depresión y el suicidio, pues esto creo que cobra demasiada relevancia en nuestra generación y diversas generaciones posteriores a la mía, en la cual pues es urgente promover la salud mental de todas y todos en de nuestras poblaciones, ¿no? Y bueno, crear por último programas escolares universales, esto atendiendo a nosotros como universidad también, ¿no? El promover la salud mental y el bienestar es importantísimo para promover un desarrollo y un sistema de cuidados realmente efectivo que tengamos en nuestro porvenir y en el desarrollo sostenible de diversas generaciones futuras. Y la siguiente creo que ya por mi parte sería todo. Les agradezco su asistencia y la conversación que el día de hoy creamos. Muchas gracias, Jime, por tu presentación. Para concluir, podemos dar paso a la ronda de preguntas por parte de la audiencia. No tenemos ya mucho tiempo, entonces no creo que podamos agotar todas, pero intentaremos señalar algunas. Daira Martínez preguntaba a Nuria, ¿cuántos estados han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana? Gracias, Andy. Bien, la competencia contenciosa ha sido aceptada por 20 países. Sin embargo, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que las opiniones consultivas las puede hacer cualquier estado miembro de la OEA. Es decir, no es un requisito indispensable haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana para poder solicitar estas opiniones consultivas. Por lo tanto, son 32 estados los que pueden realizar estas solicitudes de opiniones consultivas, además de los organismos que ya les había comentado yo, que forman parte de la OEA. Muchas gracias, Nuria. También por aquí tenemos una pregunta de Carla Michelle Jiménez, que dice, ¿qué aspectos deben plasmarse en el marco normativo a fin de proteger a la mujer de forma interseccional en el derecho al cuidado? Creo que esta pregunta podría responderla muy bien Sara. Claro, pues bueno, tocando desde un punto de interseccionalidad, me es muy relevante explicar que el derecho al cuidado no significa que solo hay un titular directo o debe caer solo en mujeres o solo en niñas, como me veían comentarios. Al ser un derecho humano y al contar con las características de uno como se expuso durante las audiencias públicas, es un derecho universal. Esto quiere decir que sin importar edad, género, condición socioeconómica, así, debe de ejercitarse, promoverse, respetarse y garantizarse. Sin embargo, cabe destacar que el derecho al cuidado tiene una dimensión tripartita. Esto quiere decir que es un derecho que va a tener tres fases: el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado. En esta tesitura,
Desde un enfoque interseccional, las políticas públicas deben de detectar cuáles son los sujetos que cuidan y a los que más les recae el cuidado. Esto quiere decir que, por ejemplo, como hemos visto y como lo expuso Luis, lo expuso Jime, en este sentido, las mujeres es la población que domina las labores de cuidado. Nosotros podemos ver que en sí, en su mayoría, vamos a ver más enfermeras, vamos a ver más docentes mujeres a nivel kinder primaria, y también vamos a ver que las labores domésticas no se reparten de manera equitativa en muchos hogares mexicanos. Tomando en consideración esto, para tener un enfoque interseccional tenemos que detectar la población, como bien comentaba, que en este caso son mujeres, pero aparte, ¿qué nivel de estudios alcanzan esas mujeres? ¿A qué edad tuvieron que desertar escolarmente por mantener roles de cuidado dentro del hogar? Que eso de luego lo contestaremos con otra pregunta que hicieron. Y posterior, ¿cuál es la población de cuidado? En su mayoría llegan a ser niños, niñas y adolescentes y adultos mayores ya en un estado de deterioro físico. Y ahí apenas estamos tocando las fibras. La política pública tiene que saber detectar en temas de interseccionalidad cada caso en concreto para un sistema de cuidados eficiente. Cabe destacar que también hoy en día tenemos niñas que son cuidadoras por cohabitación forzada, por concubinato infantil, por matrimonio forzado, y es una población no visualizada, pero que también tanto es acreedora a un cuidado, como también sujeto de cuidado a que se le respeten sus derechos de estudio, alimentación, salud. Entonces, mi respuesta, y para concluir, es, se debe de tomar un estudio muy regionalizado para que la política en materia de cuidados o de derecho al cuidado pueda bajar a una base interseccional. Yo sé que parece que solo abordamos muchas mujeres en este asunto, pero no, o sea, de verdad hay una población femenina no segregada por edades que se invisibiliza y tenemos que visualizar todos esos tipos de determinantes y factores para la política pública. Niñas, mujeres, niños con discapacidad, adultos mayores y también, ¿por qué no?, aquellos hombres que cubren con una labor de responsabilidad paternal al 100% por otras circunstancias de la vida. Muchas gracias, Sara. Sí, bueno, justo en eso último que mencionas, hay dos preguntas sobre eso que me gustaría como retomar y que Luis nos pueda responder. Por un lado, preguntan que si consideran que dentro del derecho al cuidado se debe incluir a los hombres, es decir, no excluirlos del derecho a cuidar sin que existan represalias, pero también mencionan qué pasa en el caso de que el hombre tenga el rol del cuidado del hogar, ya existe la legislación que los proteja o hay sesgos de géneros, ¿no? Habla muy específico del rol del hombre en el derecho al cuidado. Entonces, Luis, si quieres platicarnos un poco. Bueno, a ver, es difícil de responder esa pregunta, no precisamente porque esta opinión consultiva, como llega a ver en un comentario por ahí, se busque la supremacía o el pro del hombre, porque en realidad pues no va por ahí, ¿no? Lo que busca esta opinión consultiva pues es que haya igualdad. No puede ser que, porque creo que pasa incluso aquí en México, que pues la mujer tenga más tiempo de incapacidad para cuidar pues a un recién nacido, a su hijo recién nacido, que el hombre que le dan. Me parece que aquí, no recuerdo si son 3 o 5 días lo que se le da al hombre aquí en México para cuidar a su hijo, ¿no? Cuando a la mujer pues se le da más tiempo y en realidad pues la mujer es la que está, se podría decir convaleciente, ¿no? Entonces, es lo que se está tratando de buscar en esta opinión consultiva y generalmente es lo que se trata de hacer. Ahorita no hay como una legislación aplicable aquí en México todavía, apenas estamos empezando a dar nuestros primeros pasos. Si ustedes se van a la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 9 van a ver que ya viene regulado el derecho al cuidado, pero eso pues lamentablemente solo es aquí bueno, solo es en la Ciudad de México, ¿no? Todavía no tiene un impacto lo suficientemente amplio. Apenas la Suprema Corte igual se está empezando a pronunciar como justo en la persona que cuida del hogar, si solamente se dedicó al cuidado del hogar, pues toda su vida, sea hombre o sea mujer, y la otra persona, su pareja, siempre se dedicó a trabajar cuando se separan, pues, ¿qué pasa, no? Aquí entra algo que se llama pensión compensatoria, que es, pues, o sea, yo me dediqué al hogar como hombre, podría ser 10 años
en esos 10 años me dediqué exclusivamente al hogar, cuidé a los hijos y todo, y pues jamás me desempeñé laboralmente. Pues, ¿qué pasa? Se puede pedir una pensión compensatoria que pues es el pago de pues todo tu trabajo que hiciste pues por todo este tiempo, ¿no? Pero propiamente hablando, aquí en México todavía no existe una regulación pues así de expresa que proteja pues tanto el derecho de hombres como de mujeres. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora pasemos, también hay una pregunta que se repitió y me gustaría retomarla. Hablan de la crianza, si la crianza se contempla como un derecho al cuidado cuando es ejercido por papá y mamá. No sé, Jimé, si quieras responder esta pregunta. Sí, claro. Pues el derecho a la crianza lo vamos a tener contenido como tal en el derecho a ser cuidado por parte de los niños, niñas y adolescentes y por parte de los padres el derecho pues a cuidar, ¿no? En torno a ello, pues la crianza se torna efectivamente primordial para un niño, niña y adolescente porque pues está dentro de pues su ciclo vital de cuidados, ¿no? Se ingresa en la primera infancia y como tal en la infancia y posteriormente en la adolescencia. Por tanto, pues los derechos del niño, niña, adolescente van a recaer por parte de sus cuidadores, el que se le dé una alimentación pues balanceada, se le tenga inscrito en sus estudios o demás, ¿no? O cuidados domésticos dentro de su casa. Por tanto, la crianza sí entra como un derecho al cuidado y bueno, tenemos que tener en torno a cuáles son los sujetos obligados y el sujeto activo con respecto a quién quiere ser como tal el niño adolescente cuidado, ¿no? Y todo esto pues se tiene que dar a cabo por medio de una perspectiva interseccional, ¿no? Teniendo en cuenta que pues conforme a las etapas de su ciclo vital va a ser niño, va a ser un bebé, posteriormente un niño y un adolescente, ¿no? Y todas esas etapas pues tiene y contemplan em, pues diversas ciclos y diversas vulnerabilidades para el menor, ¿no? Para el niño, niña y adolescente. Y por tanto, pues sí, la crianza como tal está dentro y se protege por medio del derecho al cuidado. Exacto. De hecho, me gustaría abordar un poquito más o abonar un poquito más a tu respuesta, Jime, porque también la crianza no lo podemos ver solo como este factor de cuidado, sino que en materia de niños, niñas y adolescentes, bien hay que recordar la autonomía progresiva del niño, ¿no? Y al final, los padres al criar explican a los niños cómo se deben de llevar estos temas de autocuidado, cómo bañarse, cómo lavarse los dientes, cómo cuidar de su salud, cómo cuidar de su físico, también de su apariencia. Y aunque nos parezca algo súper banal o no, es parte de generar esta propia autonomía progresiva del menor, ¿no? Ya que, bueno, el niño, niña y adolescente, que posteriormente él ya solo empieza a tener esta conciencia de autocuidado, este factor de saber cuidar y saber cuidarse. Entonces, sí es súper relevante también la crianza y también ya en términos de UNICEF la crianza positiva dentro de un sistema de cuidados y dentro del derecho de cuidados. Muy bien, muchas gracias, Jimé, muchas gracias, Sara, por igual complementar la respuesta. Voy a leer una más. Tenemos muchas preguntas. Les voy a dejar el correo electrónico del seminario por si quieren mandarlas, si tienen dudas o tener más información, también algunos documentos que les podamos compartir y demás, nos pueden enviar un mensaje. Solamente me gustaría concluir con esta pregunta que nos podría responder Nuria. Cada gobierno, según instrumentos internacionales, deben contar con un sistema integral de cuidado. ¿Cuáles son las acciones o políticas públicas que ha implementado el Estado mexicano para garantizar este derecho? Gracias, Andy. La verdad, muy interesante la pregunta y muy bien para lo que se está haciendo por parte del Estado mexicano para garantizar este derecho que, como ya vimos, ha llegado a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bien, tenemos ya iniciativas, hay una iniciativa que está pendiente para realmente poder garantizar el derecho al cuidado. Lo están basando prácticamente en el artículo 9 de la Constitución Política para para garantizar el bienestar físico, emocional y mental de todas las personas. Es prácticamente el planteamiento del problema que se hace en esta iniciativa, pero esperemos que la aprueben y que se garantice este derecho en México. Sí, muchísimas gracias Gracias. a todos por sus preguntas. Bueno, ahorita procedemos rápidamente a darles algunas noticias y agradecer a los ponentes. En primer lugar, me gustaría leer una de las constancias para los ponentes del día de hoy. La División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de las FES Zacatlán otorga la siguiente constancia a Sara René Valdespino por su participación en la mesa de análisis El derecho al cuidado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la innovación educativa y los derechos emergentes, que se llevó a cabo en el marco del coloquio de Primavera Soyit el día 12 de abril de 2024 vía Zoom. Por mi raza hablar el espíritu, lo firma el doctor Roberto Carlos Hernández López, jefe de la División Suaya. Asimismo, me gustaría compartirles una noticia que no se ha compartido a través de Facebook, es una primicia a través de esta conferencia. Claro. Bueno, el siguiente viernes vamos a tener una conferencia sobre México frente al examen periódico universal. En esta vamos a tener como ponentes directamente autoridades de la ONU, de Derechos Humanos. También van a compartir con nosotros personas de la FES Aragón y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, ya lo estamos compartiendo. Si pueden inscribirse, si pueden compartir, está muy interesante también esa conferencia. Ya está cargando. Ahí está, viernes 19 de abril, de 6 a 8 horas. Este será de manera presencial en el Auditorio Miguel de la Torre y también para quienes no puedan acompañarnos va a estar mediante transmisión vía Facebook. Como les mencionaba, va a estar con nosotros Jimena Ramos, que viene de ONU, Derechos Humanos, también el doctor Alberto del Castillo de la FES Aragón, la doctora Rosa María de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y moderando nuestro director del seminario, el doctor Cristian. Entonces, los esperamos la siguiente semana también. Y con ello concluyo. Muchas gracias por acompañarnos. Desde la UNAM, FES Zacatlán, su división Suayet y este seminario de Derechos Humanos, agradecemos a nuestras autoridades, a los ponentes y en especial a ustedes, nuestra audiencia, el interés y el tiempo brindado para siempre recordando que por nuestra raza hablará el espíritu, pues de acá somos y Acatlán me encanta. Muchas gracias y buenas noches.